Buenas noches, amigos y seguidores del canal Lino Te Lo Dice. Estamos por aquí live, como hacemos todos los miércoles a las 8:30. Sabemos que todos están pendientes de una noticia acá en Puerto Rico sobre la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Pero tenemos que seguir con nuestros trabajos y mi compromiso con ustedes es todos los miércoles traerle un tema de sumo interés. A veces traigo temas técnicos, a veces traigo temas de regulaciones, a veces traigo temas de equipo. Esta noche, como les dije en el aviso, vamos a tocar la combinación de placas solares. Aunque hemos dialogado bastante sobre este tema, todavía en el público, en la gente que nos sigue, personas que son seguidores de la página Off Grid Puerto Rico, la cual recomiendo, es muy buena para todas aquellas personas, ¿verdad?, que tienen un interés en aprender de este tema. Y los que tampoco les interesa mucho el tema de aprender, sino que quieren ver cuáles son las posibilidades que hay en el mercado. Como todos saben, pues yo trabajo como consultor de energía solar para una compañía que es MES Puerto Rico, donde sí te podemos cotizar sistemas instalados a las personas que no les interese la parte técnica, sino que lo que quieren son resultados. Nada, pero también me dedico a dar educación y ayudar a las personas que quieren aprender un poco, y aquellos que son un poquito más. Doña Lidia, buenas noches, desde Yauco, una clienta de nosotros. Y aquellas personas que quieren aprender un poquito más para los que tienen la capacidad y la habilidad de poder instalar su sistema. Esta noche vamos a tocar el tema de, como dije, de la combinación de placas. Hay mucha falsa información y yo le diría que un poquito de confusión en este tema. Me van a permitir un momentito porque por estar pendiente a las noticias dejé un cable en el medio. Yo lo saco ahora, no se me retiren. Ahí bien, si yo llego a hacer esto en el canal de televisión en vivo, me botan con todo el programa. Nada, estamos por aquí nuevamente. Vamos a pedirle a Goyo. Esta noche está todo eh, ¿cómo se dice? Esta noche está todo como al revés. Vamos a pedirle a Goyito que tiene la introducción. Dale, Goyo. Goyo. Nuevamente por aquí. Vamos entonces un momentito a la pizarra, donde yo le voy a hablar un poquito de este tema. Ok, vamos por aquí. Todos sabemos que en todas las discusiones que hemos tenido de noche, yo siempre recomiendo que no se trabaje a 12 voltios, quizás en 24 o quizás en 48. Eso tiene una explicación para las personas que no saben de electricidad y, y no entienden por qué los que nos dedicamos a esto profesionalmente tratamos siempre de trabajar sistemas a 48 voltios. La explicación es bien sencilla. Hay una ley que se llama la ley de Ohm, donde eh, donde la ley de Ohm nos dice que tenemos tres variantes en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico tenemos corriente y está representada por la I. Tenemos voltaje, que está representada por la E o la V, dependiendo, ¿verdad?, donde estemos tocando el tema. Y está la resistencia. Estos tres variantes y está representada por la R. Estas tres variantes manejan y controlan los circuitos eléctricos a beneficio del que está haciendo el diseño. Si nos vamos a energía eléctrica tiene una generadora que quema combustible allá en Costa Azul. Yo haciendo edificios no soy muy bueno.
y de esa generadora se llevan unos cables a las torres para repartir la electricidad en nuestros hogares. La relación que hay de corriente con voltaje va a determinar la capacidad del cable de manejar esa corriente. Entre mayor sea la corriente, estos cables tienen que ser más gruesos. Entre menor es la corriente, el cable puede ser más fino. Y eso se logra. Yo quiero manejar, vamos a decir, y estoy usando números random, sin ningún tipo de sentido eléctrico. Vamos a decir que esta planta me está generando 20 megas de corriente. Y entonces yo tengo aquí el pueblo donde hay una subestación, y de la subestación vamos a nuestras casas. Si Energía Eléctrica o la compañía eléctrica quisiera, la casa típicamente en el sistema americano, ¿cuál es el que cubre a Puerto Rico? Estamos hablando de 120 voltios, 240 voltios. Ese es el voltaje que nos suple la Autoridad de Energía Eléctrica en nuestros hogares. Si la autoridad quisiera transmitir desde su punto de generación, entiéndase Costa Sur, Cambalache, AES, en Guayama, etcétera, etcétera. Si las utilidades eléctricas quisieran transmitir la energía que se produce en esa área a los voltajes de nuestros hogares, este cable, créanme, que sería del tamaño del grueso más de un cajo o de un camión, porque la resistencia se opone a la transferencia de energía. Y como en Puerto Rico generamos la energía en las costas, pero la utilizamos en las áreas metropolitanas, San Juan, Ponce, Mayagüez, Fajardo, típicamente, la autoridad hizo esas instalaciones en esos lugares remotos y transfiere la energía a las ciudades a un alto voltaje. Si la memoria no me falla, 236.000, 115.000, etcétera, etcétera. ¿Qué logra la autoridad con esto? La autoridad logra que el voltaje es bien alto, pero la corriente es más baja. Y la resistencia que le ofrece este cableado para llegar la energía a su casa es menor. Por tal razón, se me hace más fácil transferir la energía generada en las costas de Puerto Rico y llevarla a las zonas metropolitanas. La autoridad trabaja en un voltaje alto, de ahí baja a un voltaje más bajito, y antes de llegar a su casa entra a una subestación, que típicamente la subestación transmite a los hogares las redes eléctricas en 4.160 voltios o 13.000, creo que son 13.800. Este voltaje de 4.160 se supone que la autoridad, uno de los cambios que va a hacer y que va a mejorar el sistema eléctrico, es eliminar los 4.160, irse al voltaje más alto, 13.000 algo, 13.800, 13.600, no me acuerdo exactamente, yo no soy perito, yo simplemente sé los conceptos. Y antes de llegar a su casa, la autoridad instala un transformador, que son los componentes de un sistema eléctrico que tienen la capacidad de subir y bajar los voltajes según el diseño del ingeniero y la aplicación que se vaya a hacer en el circuito. Cuando yo alimento ese transformador, le voy a dar energía entre 6 o 7 casas o 5 casas, la capacidad que sea. Y ya estamos trabajando en 120, 240 voltios. Estoy haciendo esta explicación porque yo quiero que entiendan el concepto de las placas solares en un sistema de energía solar. Porque me hacen muchas preguntas de que si es mejor en serie o paralelo, o serie paralelo, que si el voltaje a 24, 48 o 12, o un voltaje mayor, y qué relación tiene con el controlador de carga. Por eso es que estoy haciendo esta explicación, porque yo quiero que entiendan por qué llegamos a esa área de confusión en los sistemas. Específicamente las personas que no saben de electricidad o que son nuevos en este campo, entienden
que una corriente alta, vamos a decir un circuito de placas a 9 amperes, 10 amperes, 12 amperes, es mejor que uno a 4 o 6 amperes. Buenas noches, Manuel, desde la Junta. Y eso no es cierto. ¿Qué pasa? Que si Energía Eléctrica fuera a transmitir el voltaje a la residencia en un voltaje bajo, como le dije, el cable sería bien grueso, estaría arrastrado por los expresos, porque hablando en español de Puerto Rico, saludo a todas aquellas personas que me ven de otros lugares. La comba es la barriguita que hace el cable cuando está de un soporte a otro. Sería inmenso porque el cable pesa un montón, el costo sería extraordinariamente alto, y esa es la razón por qué se trabaja en voltajes altos. Ahora bien, es un poquito de introducción. Vamos a hablar de lo que nos atañe esta noche. Nosotros tenemos, déjame cambiar el papelito por aquí para que sea mejor, no se confunda. Todas las personas que empiezan a navegar en el mundo de las placas solares, pues tienen la opción de quedarse en 12, 24 o 48 voltios. ¿Qué pasa? Si yo hago un circuito de placas solares, vamos a decir que instalé 4 placas solares y las compré, una placa solar típicamente entre 18 y 20 voltios, que viene siendo las placas de 12 voltios. Vamos a decir que nos fuimos a 12 voltios porque la compramos en Costco o en SAI, compramos unas placas pequeñas que vienen a trabajar a 12 voltios. Las personas lo que hacen es que, como no tienen entrenamiento, y es la lógica más sencilla que ellos ven, ponen todos los positivos juntos, ponen todos los negativos juntos, y tenemos un circuito a 12 voltios. Y si esa placa es de, un ejemplo, 7 amperes cada placa, las corrientes, los circuitos eléctricos, las conexiones en paralelo aumentan la corriente y mantienen el mismo voltaje. Esa es la primera explicación que quiero que vayan viendo. Y entonces, como la persona no sabe y tiene de nacimiento la idea de que el amperaje alto es lo que hace mejor un sistema, y esa teoría viene de los automóviles. Cuando usted va a comprar una batería, le dicen: esta batería es mejor, tiene 800 amperes cranking power, o 900 o 700, y entonces transferimos esa información que ya tenemos en la mente y lo llevamos a los sistemas solares. Entonces, una persona sin entrenamiento pues dice: tengo un sistema a 12 voltios y tengo 7777, tengo 28 amperes. Y él piensa que esos 28 amperes le va a hacer un trabajo extraordinario cargando las baterías, manteniendo operacional el inversor, y que va a estar todo chuchín, como decimos acá en la isla. Pero lo que él no sabe es que cuando hablamos del controlador de carga, que aquí es que viene la explicación. En controlador de carga, muchas personas me escriben y me tratan de que yo le explique, me piden que yo le explique de que por qué, si ellos tienen un controlador de 60 amperes, aquí tenemos 28 a 12 voltios, y recuerden, estoy usando números random, no estoy haciendo un diseño en específico, quiero que tengan eso bien claro. No estoy haciendo un diseño en específico para que después no me digan: esos números que tú enseñaste en el video no concuerdan. No, yo lo que estoy dando es una explicación de lo básico. ¿Por qué un controlador de carga que es de 60 amperes no puede manejar más de, un ejemplo, de 1200 vatios en placa? Cuando ese mismo controlador de carga, si lo trabajo a 48 voltios, puedo llegar, algunos me llegan hasta 4000, 4800 watts. Que esto significa más cantidad de placas en el mismo controlador. La razón es sencilla: los circuitos que se trabajan a voltajes bajos, las corrientes son bien altas, y la corriente es la parte de un circuito eléctrico donde nos genera calor,
y el cable si es más fino, pues ofrece una resistencia más alta. Por eso es que tenemos que poner cables más gruesos cuando trabajamos a 12 voltios. Y esa es la razón de que nosotros, los que nos dedicamos profesionalmente a estos sistemas, siempre preferimos y aconsejamos a las personas a trabajar a 48 voltios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un sistema de mayor voltaje y menor corriente. Y eso es lo que uno busca en los equipos eléctricos, eficiencia. Y la eficiencia se logra logrando un flujo de corriente cómodo, que los circuitos no se calienten, que los cables no ofrezcan una resistencia alta. Y entonces, cuando recomendamos irnos a 48 voltios, también le hacemos recomendación a los clientes que usen un controlador de MPPT, Maximum Power Point Tracking. Porque cuando nosotros queremos ver un circuito eléctrico, cuál es su capacidad de dar trabajo, usamos la medida de watts, que eso es power. Y el power, que se usa la letra P, es igual a corriente por voltaje. Quiere decir que si yo subo el voltaje y bajo la corriente, usando unos números, unos circuitos reales, yo voy a mantener la misma potencia. Pero si bajo el voltaje, tengo que subir la corriente para mantener la misma potencia. Y eso es lo que me crea el problema de resistencia al cable más grueso. Y eso genera más calor, más estrés en el controlador de carga. Y por eso que un controlador de carga, cuando lo operamos a 12 voltios, tiene menos capacidad de manejar placas que cuando lo usamos a 48, que aumenta la capacidad de instalar más placas. Y la gente se me deja llevar solamente por la corriente. Yo compré un controlador de carga de 60 amperes. Pero eso no me dice mucho. Los 60 amperes, el controlador va a manejar hasta 60 amperes, ¿verdad? Uno no lo debe llevar a ese tope, debe acercarse un poquito. Y entonces cuando tenemos un controlador MPPT, otra característica que tienen que ver es cuánto es el voltaje de entrada. De entrada de las placas. Los controladores de carga, yo sé que me estoy yendo un poquito técnico, estoy tratando de hablar como yo hablo, ¿verdad? En arroz y habichuela. Pero más tarde voy a hacer unos cursos para las personas que quieran aprender esto con el detalle de diseño y de instalación. El voltaje de entrada de un controlador de carga, tenemos controladores de carga que vienen hasta 150 voltios, vienen hasta 300 voltios y vienen hasta 600 voltios. ¿Qué logramos con eso? Con eso logramos que cuando yo voy a conectar mis placas, en vez de conectarlas en paralelo para mantener un voltaje bajito por una corriente alta, hago lo contrario. Si nos vamos acá abajo y yo alambro mis placas en serie, todos los circuitos que son en serie, la corriente se mantiene igual, pero el voltaje sube. Si yo estoy aquí a 12 voltios, un ejemplo, ¿verdad? 12 para que se le haga fácil. 12 voltios, las puse en serie. Tengo 12, 24, 48 voltios de entrada. En este circuito voy a tener 48 voltios. Y si la placa me dijo que era a 6 amperes, voy a tener 48 voltios a 6 amperes. Y entonces el controlador de carga me dice que resiste hasta 150 voltios, que es lo más que suena por ahí. Pues yo puedo añadir más placas. Y ahí puedo añadir, ya tengo 4, le puedo añadir 4 más. Y ya serían 8 y 48 más 48. Ya estaríamos hablando, si aumentamos a 8 placas, ya estaríamos aumentando que este voltaje sube a 96 voltios. Y si el controlador me dice que puede manejar un voltaje de circuito de entrada a 150 voltios, quiere decir que yo subí aquí a 96 voltios, el flujo de corriente en el circuito va a ser más cómodo, va a haber menos oposición, el cable puede ser más fino, la distancia entre las placas y el controlador puede ser mayor, más cómodo sin perder
mucha energía, la pérdida, lo que se llama pérdida. Entre más largos los cables, si estoy trabajando en voltajes bajos, la pérdida es mayor. Hay otros detalles técnicos en todas estas configuraciones, pero resumiendo, quiero enseñarles esta noche que yo prefiero circuitos de corrientes bajas con voltajes altos a corrientes altas y voltajes bajos. Se tienen que sacar de la mente el concepto de los autos, que la gente piensa en amperes, que amperes es lo que hace el trabajo. En teoría, pues sí, tiene que ver, pero en realidad la capacidad de trabajo de un circuito se mide en vatios, en watts, o vatios en español. Así que es importante cuando usted empieza a aprender sobre energía, ya sea solar, ya sea energía eléctrica, energía eólica, energía de las olas, y la está convirtiendo en corriente eléctrica. Lo primero que yo les recomiendo a todas las personas es que se aprendan la ley de Ohm. La ley de Ohm le va a enseñar a bregar los tres componentes, que es voltaje, corriente, resistencia. Si yo multiplico corriente por resistencia, me va a dar el voltaje. Si yo divido voltaje entre corriente, me va a dar la resistencia, etcétera, etcétera. La ley de Ohm se divide en un montón de variantes de fórmula. Tenemos que aprender, como todas aquellas personas que les gustan los carros de carrera, tienen que aprender lo que es la potencia del motor, tienen que aprender lo que son los caballos de fuerza, la fuerza de torque que tiene el motor, la capacidad de subir revoluciones. En la parte técnica de la mecánica, pues los que son ingenieros de diseño van a bregar con todos esos componentes para lograr desarrollar un motor eficiente. Déjame cambiar esto por aquí. Un motor eficiente y lograr el máximo de potencia de ese motor para los que les gusta la carrera, o en el caso de carros convencionales, tener el mayor rendimiento de combustible. En el caso de circuitos eléctricos, yo voy a bregar con los tres componentes que son voltaje, corriente y resistencia. Eso me va a determinar el grueso de los cables, la distancia de los cables y la eficiencia del equipo. O sea, hay otro video mío en el canal donde yo hablo de la capacidad de los inversores a 12 voltios, a 24 voltios, a 48 voltios. Si usted, un suplidor, le dice que le está vendiendo un inverter de 12 voltios con 10 kilos o 10.000 vatios, le está mintiendo. Cuando usted pone un inversor a 12 voltios en 10 kilos, usted no tiene idea del tamaño del flujo de corriente en esos contactos. Aunque usted le ponga un cable grueso, usted va a perder transferencia de energía y eficiencia en el calor, en el deterioro de los conectores. Los inversores se van a quemar. El inversor puede decir 12 voltios, 10 kilos, pero si usted lo llevara realmente a los 10 kilos, usted no va a tener baterías para ese flujo de corriente. Y si la lograra tener, puede ser que tenga hasta fuego, porque la capacidad es como tratar de conectar una manga de agua de una residencia a un hidrante de los bomberos. Esa manga se va a reventar. Y eso mismo pasa con los circuitos eléctricos. Cuando usted trata de manejar un flujo de corriente a voltajes bajos en cables finos, o se calientan o cogen fuego y se queman. Y básicamente lo que está haciendo como si hiciera un cortocircuito. Ya se fue la media hora. Este tema es bien profundo. Yo simplemente he tratado de darle una idea de por qué nos debemos mover a circuitos de voltajes altos cuando estamos haciendo el diseño y la instalación de las placas solares en nuestros techos. Si nos vamos en voltajes altos, podemos usar cables más finos, vamos a tener mayor distancia sin perder mucha eficiencia del circuito, y vamos a tener eficiencia por todos los lados. Que la gente no le gusta porque tienen que comprar un controlador de carga que sea bien bueno. Sí, hay que comprar un controlador de carga que tenga la capacidad de hacer la transferencia
de ese voltaje alto y el más que se está moviendo es 150 voltios, pero nosotros los que trabajamos profesionalmente tenemos controladores de carga que aceptan 300 y 600 voltios de entrada. En los circuitos comerciales, que yo he hecho bastantes instalaciones comerciales, los circuitos de las placas solares, podemos trabajar en circuitos cerca de los 1000 voltios. Y entonces cuando usted ve una instalación como una que yo trabajé en Loíza, que hay 127.000 placas, 20 megas, todos los circuitos se trabajan a 1000 voltios para mantener las corrientes bajas y sacar la mayor eficiencia. Y como esas fincas son tantas, el que ha pasado por el expreso de Humacao, imagínese la cantidad de cables que hay en esos trabajos, y hay muchas combinaciones serie paralelo. Se usa la serie para subir el voltaje y se usa la paralela para entonces, cuando ya no podemos sobrepasar el voltaje, en el caso de una residencia que ya yo no debo pasar de los para que tengan una idea, si yo ahorita hablé del circuito a 96 voltios, yo lo voy a multiplicar por un factor de seguridad que es 1.25. Ese circuito en un momento dado me puede estar dando 120 voltios. Quiere decir que todavía yo puedo subir un poquito más porque el inversor es 150 voltios. Nunca lleven los circuitos eléctricos al tope. Si dice 150 voltios, no se meta a 150 voltios. Las placas solares tienen una peculiaridad, me salió la palabra, gracias a Dios, que en ciertos momentos del día y en ciertos momentos de las condiciones de clima o de exposición solar y las nubes y la nublación y el sol, esas placas solares tienen un instante que su voltaje puede subir drásticamente por unos segundos. Pero si usted no tomó la provisión de hacer las cargas correctas en los circuitos referente a corriente, usted va a tener problemas. Se le van a fundir los fusibles, posiblemente tenga daños en algún equipo, porque el voltaje es un factor. Una noche de esta le voy a traer el tema de por qué la placa hace eso, y lo hace por unos segundos, pero es suficiente para dañar el equipo. Ya se fue la media hora, yo le doy las gracias por su atención. No lo he puesto por aquí, pero lo voy a poner ahora. Todas las personas que me quieran contactar para que yo le haga un estimado de un equipo profesional instalado con medición neta a la red de la autoridad, la cual hoy en día pues mucho más fácil a través de la nueva ley que se firmó en abril. Tengo muchas personas que me consultan de que han hecho una instalación con medición neta y ya van varios meses y la autoridad no termina de hacer la conexión. Usted tiene que hacerle reclamo, no se lo haga a la autoridad. La autoridad, usted va allí y créame, usted es uno más, un número. La persona que le vende, la persona que le instala, le tiene que darle seguimiento a esa solicitud con la autoridad y cumplir con todos los requisitos del reglamento. Actualmente hay muchas personas que instalaron después de María y se metieron en sistema con unos bancos de baterías asombrosamente grandes, lo cual no es costo efectivo, y están haciendo los cambios para irse a medición neta. Toda aquella persona que tenga duda o pregunta me puede escribir a mi correo electrónico, se lo pongo por aquí otra vez. Toda aquella persona que quiera que yo le haga un estimado profesional con baterías Premium Plus, trabajamos la batería Blue Ion con 15 años de garantía, una expectativa de 20 a 25 años. Tenemos la Fortrex, tenemos la Simplify, tenemos muchas opciones que realmente le va a dar el servicio de eliminar su factura y le va a dar el beneficio de en emergencias y apagones tenga lo básico funcionando. Yo le quiero dar las gracias nuevamente. Nos vamos a ver el miércoles 8:30 con otro tema de interés. No se olviden de suscribirse por aquí, donde tengo por aquí. Ok. No se olviden suscribirse al canal y darle like a la campanita, no like, cuando se suscriban a YouTube, denle a la campanita para cada vez que yo suba un video, le va a llegar un aviso de que lo pueden ver. Eso sería todo. No sé si el gobernador ha renunciado, estoy fuera de las noticias.
Hoy cometí la error que hasta de un cable en el medio dejé de la cámara. Vamos a ver si entonces se termina la noche hoy en paz. Ya el gobernador, aunque este programa lo están viendo mucha gente de otros países, el gobernador de Puerto Rico, hemos entrado en una situación bastante crítica que tiene la economía detenida, hay un montón de problemas con el gobierno y estamos esperando esta noche, 24 de julio del 2019, que el gobernador renuncie a su cargo y le dé espacio para que este país vuelva a ser vuelva a progresar y movernos en la sociedad que vivimos hoy en día. Muy buenas noches a todos. Gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal. Y sería todo. Y diciéndole a Goyo, Goyo, tíralo Goyo.